Hay una verdad que nadie te dijo cuando eras pequeño, no porque fuera un secreto guardado con malicia, sino porque quienes debían enseñártela tampoco la sabían. Es una verdad que la ciencia ha comenzado a confirmar apenas en las últimas décadas, pero que las tradiciones más antiguas del mundo codificaron en sus textos más ocultos hace milenios. El cuerpo que habitas no es un objeto que te fue dado, es la consecuencia exacta, fisiológica, celular, biológica, de lo que has sido emocionalmente durante años. No se trata de metáfora, ni de espiritualismo vago. Se trata de una ley tan precisa como la gravedad, tan inexorable como el movimiento de los planetas. El cuerpo obedece a la conciencia, y la conciencia, en su forma más operativa, no es lo que piensas en voz alta, sino lo que sientes en silencio, de manera repetida, sostenida, habitual, sin siquiera darte cuenta de que lo estás haciendo. Antes de que leas una sola palabra más, necesitas detenerte un momento y contemplar algo que probablemente nunca has contemplado con esta claridad. La ciencia moderna ha confirmado que tu cuerpo no es la misma estructura que tenías hace 7 años. Los glóbulos rojos de tu sangre se renuevan cada 4 meses. El recubrimiento de tu estómago se regenera cada 5 días. Tu piel se reconstruye completamente en cuestión de semanas. Incluso tus huesos, que parecen la parte más sólida y permanente de ti, se reconstruyen con lentitud a lo largo de los años. Eres literalmente un ser en reconstrucción perpetua. Nunca has dejado de renovarte, y entonces aparece la pregunta que debería haberte despertado hace mucho tiempo. Si el cuerpo se reconstruye continuamente, si millones de células nuevas nacen cada día reemplazando a las que murieron, ¿por qué persiste la misma enfermedad? ¿Por qué reaparece el mismo dolor? La respuesta no está en la biología, está en lo que dirige la biología. El cuerpo se renueva, sí, pero se renueva según un patrón. Y ese patrón no es físico, es mental. Es el campo emocional sostenido por tu conciencia el que le dice a cada célula nueva cómo debe construirse. La célula no tiene criterio propio, recibe instrucciones y esas instrucciones vienen del único arquitecto que nunca duerme. Tu mente subconsciente, alimentada por la atmósfera emocional que tu conciencia habitual genera sin que lo notes. El Corpus Hermeticum establece un principio que los maestros de esa tradición consideraban la clave de toda comprensión. El hombre que se conoce a sí mismo entra en el bien de todos los bienes. No se refiere al conocimiento intelectual, sino al conocimiento del campo interior, del patrón invisible que organiza la experiencia visible. Porque quien conoce ese campo puede modificarlo, y quien puede modificarlo, puede modificar todo lo que ese campo produce, incluyendo el cuerpo. Esto mismo lo enseñó el Sefer Yetzirah, el texto cabalístico sobre la formación del mundo, cuando describió el cuerpo humano como un texto que el alma escribe en materia, no como adorno poético, sino como descripción de un principio operativo. Lo que el alma sostiene en vibración, el cuerpo lo traduce en forma. La forma no antecede al campo. El campo antecede a la forma, siempre sin excepción. La epigenética, esa rama de la biología que Bruce Lipton ayudó a popularizar, llegó exactamente a la misma conclusión desde el laboratorio. Las creencias, los estados emocionales sostenidos, las percepciones habituales del entorno, actúan como señales que activan o silencian genes. El ADN no es un destino fijo, es un teclado, y lo que toca en él no es el azar, sino el campo de conciencia que lo rodea. Tus células se expresan en respuesta a las señales que reciben de tu mundo interior. Cambia las señales, cambia la expresión, cambia el cuerpo. Esta es la premisa de todo lo que encontrarás aquí. No es un libro sobre enfermedades, es un libro sobre causas. Es una excavación hacia el nivel de la realidad donde el cuerpo todavía no existe como forma, donde solo existe como patrón de vibración esperando recibir instrucciones. Y ese nivel
esa capa invisible que precede a todo lo físico, es el único lugar donde la transformación real puede comenzar. Piensa en el escultor y el mármol. Cuando una escultura sale mal, nadie culpa al mármol. El mármol es obediente por naturaleza. Si la escultura está torcida, el error está en la visión del escultor, en el plano que tenía en la mente antes de hacer el primer corte. El cuerpo funciona exactamente así. No puede salir de los límites del patrón que lo dirige. Es obediente por diseño. La pregunta no es si obedece, sino ¿a qué órdenes estás obedeciendo tú sin saberlo? La diferencia entre una persona que se reconstituye en salud y una que se reconstituye en enfermedad no está en sus genes, no está en su suerte, no está en lo que come o en el clima donde vive. Está en el campo vibracional que sostiene desde adentro. A lo largo de estas páginas explorarás cada mecanismo de ese proceso. Cómo el pensamiento se convierte en química, cómo la emoción sostenida se convierte en tejido, cómo el resentimiento envejece el organismo desde adentro, cómo la imaginación puede ser la herramienta más poderosa de reconstitución que existe. No necesitas creer en esto antes de comenzar. La ley no necesita tu creencia para operar. Opera igual que la gravedad, con o sin tu permiso. Lo único que necesitas es la disposición a mirar hacia adentro con una honestidad que quizás no hayas ejercido antes. La disposición a hacerte la pregunta que nadie te enseñó a hacerte. Cuando algo duele, no ¿qué tengo?, sino ¿qué he estado sosteniendo? El río del que bebes cada mañana siempre parece el mismo. Pero si bajas la mirada al agua, verás que no hay ni una sola molécula que fuera parte de ese río hace 7 años. Todo ha cambiado, todo se ha renovado, y sin embargo, el río sigue igual, porque la misma geografía lo dirige por el mismo cauce de siempre. Tu cuerpo es ese río. Se renueva, pero mientras no cambie la geografía interior que lo dirige, seguirá corriendo por el mismo cauce. Este libro existe para mostrarte cómo se cambia la geografía. No con esfuerzo, no con negación de lo que existe, sino con comprensión de lo que lo produce. Estás a punto de descubrir que el cuerpo no es tu destino, es tu autobiografía, y como toda autobiografía puede ser reescrita, pero solo por quien comprende que fue él quien la escribió en primer lugar. Si esto resuena contigo, invítanos a un café haciéndote miembro del canal y accede a contenido para miembros y a una comunidad interna donde exploramos estas preguntas de forma más directa. Capítulo 1. La célula que escucha. Tu cuerpo está escuchando ahora mismo, no con oídos, sino con cada membrana celular, con cada receptor molecular, con cada señal química que circula por tu torrente sanguíneo en este preciso instante. Está escuchando el estado en el que te encuentras mientras recibes estas palabras. Está registrando si hay miedo o calma, si hay tensión o apertura, si hay contracción o expansión. Y lo que registra, lo traduce en instrucciones biológicas que ejecuta con una precisión que ningún laboratorio humano ha podido replicar. Esto no es una metáfora. Es la descripción más literal que existe de lo que ocurre en tu interior en este momento. Cada una de las aproximadamente 37 billones de células que componen tu organismo posee en su membrana exterior una serie de receptores proteicos. Esos receptores son antenas, captan señales del entorno y las traducen en respuestas internas. Durante mucho tiempo, la biología convencional asumió que esas señales venían principalmente de otras moléculas físicas, como hormonas o neurotransmisores. Pero la investigación de Bruce Lipton en el campo de la epigenética reveló algo que cambió completamente el panorama. Esas antenas también responden a campos de energía, y el campo de energía más poderoso al que están expuestas constantemente es el campo emocional que emana de tu estado de conciencia habitual. La epigenética, cuyo nombre significa literalmente por encima de la genética,
Estudia los mecanismos mediante los cuales el entorno regula la expresión de los genes sin modificar el ADN en sí. Lo que descubrió es extraordinario. Los mismos genes pueden producir resultados completamente diferentes según las señales que reciben del entorno. El gen no es el tirano que todo lo decide, es un teclado, y quien toca en ese teclado es la percepción, la emoción, el estado de conciencia sostenido. Cuando Lipton demostró que una célula colocada en un entorno adverso cambia su comportamiento para sobrevivir de la misma manera en que lo hace un ser humano bajo estrés crónico, no estaba haciendo poesía científica, estaba describiendo una ley. Y aquí es donde entra la pregunta que debería haberte desvelado noches enteras. Si la célula responde al entorno emocional, y si ese entorno emocional no es otro que el campo que tu propia conciencia genera de manera continua, ¿qué tipo de instrucciones ha estado recibiendo tu cuerpo durante los últimos años, durante las décadas en que has vivido bajo ciertos patrones emocionales que ni siquiera reconocías como tales? El libro de los Proverbios, en su versículo más profundo, afirma: ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. No dice tal parece, no dice tal aspira a ser, dice tal es. El pensamiento del corazón, que en la tradición hebrea antigua se refería al centro de la identidad vibratoria del ser, determina lo que el ser es en su totalidad, incluyendo su biología. Esta no es una afirmación religiosa, es una descripción de la ley que la epigenética tardó 3000 años en confirmar desde el laboratorio. Imagina por un momento un director de orquesta. La orquesta es tu cuerpo, decenas de sistemas, miles de procesos, billones de operaciones bioquímicas ocurriendo en paralelo. El director no toca ningún instrumento, no produce ningún sonido por sí mismo, pero la partitura que entrega, el gesto de sus manos, la calidad de su atención, la emoción con que dirige, todo eso se traduce en la música que produce. Tú eres ese director y llevas años entregando a tu orquesta partituras que quizás nunca elegiste conscientemente. Partituras heredadas, aprendidas, absorbidas en la infancia, reforzadas por el miedo, grabadas por el dolor. Y la orquesta, fiel como siempre, las ha interpretado con precisión absoluta. Ahora comprende lo que esto significa para la enfermedad. El cuerpo no enferma de repente. Esa es una ilusión producida por el momento en que los síntomas se vuelven visibles o insoportables. Pero el proceso que condujo a ese momento lleva meses o años funcionando en el nivel invisible, donde el campo emocional dirige la biología. Cuando el hombre dice, me enfermé de golpe, lo que en realidad ocurrió es que el proceso de deterioro finalmente cruzó el umbral donde se volvió perceptible. El campo llevaba tiempo enviando las instrucciones, el cuerpo llevaba tiempo obedeciéndolas. Solo que nadie le había enseñado a este hombre a leer las señales que antecedieron al colapso. Los papiros médicos del templo de Sekhmet en el antiguo Egipto no comenzaban con el diagnóstico del síntoma físico, comenzaban con la evaluación del Ka, el doble energético del paciente, que en la cosmología egipcia era el campo de vitalidad que animaba el cuerpo físico y que respondía directamente a los estados emocionales. Sostenidos. Antes de mirar el cuerpo, miraban el campo, porque sabían lo que la medicina moderna tardó siglos en redescubrir. El campo precede a la forma. Si el campo está en desarmonía, el cuerpo que ese campo dirige no puede permanecer en armonía por mucho tiempo. Y si el campo se restaura, el cuerpo tiene todos los elementos necesarios para seguir el mismo camino. Esto no significa que debas rechazar la atención médica. Significa exactamente lo contrario, comprenderla a un nivel más profundo. El médico que te trata está interviniendo en el nivel del efecto. Es un trabajo valioso, a veces urgente, muchas veces necesario. Pero mientras solo se actúa en el nivel del efecto sin tocar la causa, los efectos regresan. Es como retirar el agua de una habitación inundada sin cerrar primero la llave que la está llenando. Puedes retirar el agua 1000 veces,
Pero si la llave sigue abierta, la habitación seguirá inundándose. La llave eres tú. El campo emocional que generas es la llave. Y para cerrarla, no necesitas fuerza de voluntad ni disciplina de acero, necesitas comprensión. Necesitas ver con claridad qué tipo de atmósfera interior has estado generando, qué instrucciones has estado enviando a tus células, qué patrón ha estado dirigiendo tu reconstrucción celular día tras día mientras tú dormías, trabajabas, amabas o sufrías sin ser consciente de nada de esto. Imagina una planta en un invernadero. Esa planta no elige crecer torcida, no decide enfermarse. Responde al clima que la rodea, a la calidad de la luz, a la temperatura del aire, a la humedad, a la composición del suelo. Si el clima es adverso, la planta crece en función de la adversidad. Si el clima es favorable, florece en función de ese favor. No hay juicio moral en este proceso, no hay castigo ni recompensa. Hay una ley. El organismo responde al campo en que vive, y tu cuerpo es esa planta. El campo emocional que generas es el clima, y lo que crece en ti es lo que ese clima produce. Aquí está el secreto que nadie te dijo y que este libro viene a revelar con toda la claridad que merece. Puedes cambiar el clima, no de golpe, no como un acto de voluntad aislado. Puedes cambiarlo de la misma manera en que se cambió. De manera sostenida, gradual, profunda, trabajando en el nivel donde el patrón vive, no solo en el nivel donde sus consecuencias se muestran. Durante los próximos días te propongo que hagas algo que pocas personas han hecho con verdadera honestidad. Observa tu atmósfera interior, no los pensamientos que reconoces conscientemente como tuyos, sino el tono emocional, que persiste por debajo de todo lo demás. Ese zumbido de fondo que está ahí cuando te despiertas, que colorea tus interacciones, que tiñe tus percepciones. ¿Hay una tensión crónica? ¿Hay un miedo de base que no tiene objeto específico? ¿Hay una tristeza que se asienta en el pecho como polvo que nadie ha limpiado? No lo juzgues, solo obsérvalo, porque lo que encuentres en esa observación es el plano según el cual tu cuerpo ha estado construyéndose. La pregunta transformadora no es qué enfermedad tienes. La pregunta es, ¿qué campo has estado generando? Porque cuando el campo cambia, el cuerpo que ese campo produce no puede permanecer igual. Esta es la ley, y las leyes no hacen excepciones. Capítulo 2. El arquitecto invisible. Hay una inteligencia dentro de ti que nunca duerme. Mientras tú pierdes la conciencia cada noche, mientras el pensamiento consciente se disuelve en el sueño, esta inteligencia continúa trabajando. Regula tu temperatura corporal, coordina millones de reacciones químicas simultáneas, repara tejidos, filtra sangre, dirige la respiración. Nunca se equivoca en su mecánica. Nunca descansa, nunca pide permiso. Y nunca en toda la historia de tu vida ha cuestionado una sola de las instrucciones que le has entregado. Las ha ejecutado todas, las buenas y las que no lo eran, las que te construyeron y las que te destruyeron, con la misma fidelidad impecable. Con la misma precisión absoluta, sin distinción moral de ningún tipo. Esta inteligencia es lo que llamamos mente subconsciente. Y lo primero que necesitas comprender sobre ella, antes de cualquier otra cosa, es que no es inferior a tu mente consciente. No es un mecanismo primitivo, de hecho, es el procesador más sofisticado que existe, capaz de manejar 11 millones de bits de información por segundo, mientras tu mente consciente lucha por procesar 50. El subconsciente no es tu enemigo, nunca lo fue. Es el constructor más eficiente que podrías imaginar. El problema, el único problema, es que construye exactamente lo que le das como plano, sin evaluar si ese plano es el que quieres, sin preguntarte si estás seguro, sin advertirte de los errores que contiene. Imagina un constructor que recibe los planos de un arquitecto. Su trabajo no consiste en juzgar el diseño. No es su función opinar sobre si la casa es bella o funcional.
Su trabajo es construir fielmente lo que el plano indica. Si el plano tiene un error grave, el constructor edificará ese error con la misma maestría con que edificaría una obra perfecta. El resultado defectuoso no es culpa del constructor, es responsabilidad de quien diseñó el plano. El subconsciente es ese constructor. Tú, con todos tus pensamientos habituales, con todas tus emociones repetidas, con todas las frases que te dices en silencio y que ya no escuchas, porque las has dicho tantas veces que se han vuelto inaudibles, tú eres el arquitecto. Y los planos que has entregado durante años están siendo construidos ahora mismo en tu biología. El Kybalión, ese texto hermético que circuló durante siglos entre los iniciados de la tradición occidental, establece el principio de causa y efecto con una precisión que ninguna formulación posterior ha superado. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Pero lo que el texto añade, y que la mayoría pasa por alto, es que este principio opera en todos los planos de existencia simultáneamente, desde el más elevado hasta el más denso. El pensamiento es causa en el plano mental. La emoción es causa en el plano energético, y el cuerpo, ese plano más denso y visible, es el efecto inevitable de lo que ha operado como causa en los niveles más sutiles durante suficiente tiempo. Hay algo en esta verdad que incomoda profundamente a muchas personas, y vale la pena nombrarlo con honestidad. Si el cuerpo es el efecto de lo que la conciencia ha sostenido, entonces hay una responsabilidad personal en lo que el cuerpo expresa. Pero cuidado, responsabilidad no, significa culpa. Esto es fundamental y no puede confundirse. La culpa señala hacia atrás, hacia el error cometido, y paraliza. La responsabilidad señala hacia adelante, hacia la capacidad de cambiar el plano a partir de ahora, y libera. Cuando comprendes que tu cuerpo construyó lo que construyó porque eso era lo que le dabas como instrucción, no te estás condenando, te estás empoderando. Porque si fuiste tú quien entregó el plano equivocado, también eres tú quien puede entregar uno diferente. Los textos taoístas del Liezi describen la mente como el molde de la fuerza vital que anima todo, lo existente. Cuando la mente está agitada, el ki se dispersa. Cuando la mente está contraída por el miedo, el ki se estanca. Cuando la mente fluye en armonía, el chi circula libremente. Y el cuerpo que ese chi anima refleja esa circulación en forma de vitalidad, de función óptima, de regeneración continua. No es una filosofía abstracta, es una descripción funcional de lo que la medicina psicosomática moderna ha documentado en miles de estudios clínicos. Ahora bien, aquí está lo que hace al subconsciente particularmente poderoso y particularmente peligroso cuando no se comprende su mecanismo. No distingue entre lo que deseas y lo que temes. Para él, la intensidad emocional es la única métrica relevante. Si piensas en algo con miedo suficiente y con frecuencia suficiente, le estás entrenando ese pensamiento como instrucción con la misma fuerza que si lo pensaras con deseo apasionado. El subconsciente no lee el contenido emocional para evaluar si es positivo o negativo, lee la intensidad y la frecuencia, y lo que recibe con suficiente intensidad y frecuencia, lo ejecuta. Esto explica uno de los fenómenos más desconcertantes de la experiencia humana, el hipocondríaco que termina desarrollando síntomas reales de enfermedades que jamás contrajo, el hombre que lleva años temiendo, el infarto y acaba teniéndolo. No son coincidencias, no son profecías autocumplidas en el sentido psicológico superficial. Son instrucciones, entregadas al constructor más eficiente que existe, ejecutadas con fidelidad matemática. La tradición sufí tiene un concepto que ilumina esto desde otro ángulo, el nafs, que puede traducirse aproximadamente como el alma en su dimensión formativa, el aspecto del ser que da forma a la experiencia antes de que esa experiencia se vuelva visible en el mundo físico. Los maestros sufíes enseñaban que la capa más activa y peligrosa es el nafs, amara, el alma que ordena,
esa dimensión del ser que emite deseos, miedos, apegos y aversiones de manera compulsiva, sin conciencia, sin elección deliberada, obedeciendo simplemente a sus propios patrones heredados. Y lo que el Nafs Ammara ordena, la realidad ejecuta, incluyendo la realidad corporal. Joseph Murphy, cuya obra sobre la mente subconsciente fue leída por millones de personas, capturó este mecanismo con una claridad que vale la pena recuperar aquí, despojándola del marco religioso y devolviéndola a su naturaleza de ley. Cualquier pensamiento sostenido en la mente subconsciente, sea bueno o malo, debe materializarse como condición, experiencia o evento. Cualquier pensamiento, sin excepción. El subconsciente no discrimina, no protege, no filtra, ejecuta. Entonces comprende lo que esto significa para tu salud. Las frases que te repites en silencio cuando nadie te observa, cuando el dolor aparece, cuando la energía cae. Siempre estoy cansado. Nunca termino de sanar. Mi cuerpo no funciona bien. Esto nunca va a mejorar. Cada una de esas frases, dicha con la emoción suficiente, con la frecuencia suficiente, es un plano que el constructor interior está ejecutando con toda su maestría. No porque quiera hacerte daño, sino porque eso es exactamente lo que hace. Construir lo que recibe. Y ahora viene la otra cara de esta misma ley, la que convierte todo esto no en condena, sino en liberación. El mismo mecanismo que construyó el problema puede construir la solución. Las mismas vías nerviosas, los mismos receptores celulares, la misma inteligencia subconsciente que ejecutó durante años el patrón de deterioro puede ejecutar con la misma fidelidad el patrón de restauración. No necesitas un mecanismo diferente, necesitas entregar un plano diferente al mismo constructor. El primer paso siempre es la observación sin juicio. Durante los próximos días, escucha las instrucciones que le estás entregando a tu constructor interior. No las que crees. Entregarle las que realmente le entregas, las frases habituales sobre tu cuerpo, sobre tu salud, sobre tu capacidad de sanar. La historia que te cuentas sobre tu biología. Esa historia es el plano, y el plano puede reescribirse, pero solo por quien primero tiene el valor de leerlo tal como es. Capítulo 3. La Trinidad Interior. Existe un puente entre tu mente y tu cuerpo. No es metafórico, no es espiritual en el sentido vago en que suelen usarse esas palabras para evitar decir algo concreto. Es un puente real, hecho de fibras nerviosas y moléculas, de señales electroquímicas y campos electromagnéticos, de sustancias que tu propio cerebro fabrica en respuesta directa a lo que sientes. Y ese puente opera en 3 niveles simultáneos, que los antiguos llamaban Trinidad Interior y que la ciencia moderna ha cartografiado con una precisión que los antiguos habrían reconocido sin sorpresa: el pensamiento, los nervios y la sangre. 3 sistemas que forman uno solo, 3 lenguajes que hablan la misma cosa. Y cuando ese sistema unificado recibe el mensaje equivocado de manera sostenida, lo que ocurre en el cuerpo no es metáfora, es consecuencia. Comencemos por el sistema nervioso autónomo, porque es el primer intérprete de todo lo que piensas y sientes. Este sistema, que regula funciones que no controlas conscientemente, como el ritmo cardíaco, la digestión o la respuesta inmune, tiene 2 modos de operación. El primero es el modo de amenaza, lo que la biología llama respuesta simpática o de lucha o huida. El segundo es el modo de restauración, la respuesta parasimpática, a veces llamada de descanso y digestión. Ambos no pueden estar completamente activos al mismo tiempo. Son mutuamente excluyentes en su máxima expresión, y el que predomina en tu vida determina, con una precisión que debería dejarte sin palabras, la calidad de tu biología en cada momento. Stephen Porges, el neurocientífico que desarrolló la teoría polivagal, describió algo que los médicos tardaron décadas en tomarse en serio. El estado del sistema nervioso no solo refleja lo que sientes emocionalmente,
determina lo que es biológicamente posible para tu organismo en ese momento. Cuando el sistema nervioso está en modo de amenaza, la sangre se desvía de los órganos internos hacia los músculos de las extremidades. El sistema inmune se deprime, la digestión se detiene, la reparación celular queda en suspenso. Tu cuerpo, literalmente, no puede regenerarse de manera óptima cuando cree que está en peligro. Y ahora viene la parte que nadie te explica cuando te receta un medicamento. El sistema nervioso no. Distingue entre un peligro real y uno imaginado. Eso que parece una limitación es en realidad un diseño evolutivo brillante para situaciones de peligro genuino, pero se convierte en una trampa mortal cuando la amenaza no es física, sino mental. El hombre que teme perder su empleo activa la misma cascada de respuesta de emergencia que activaría si un predador lo persiguiera. El que revive una discusión pasada mientras conduce, produce en su cuerpo las mismas sustancias de alarma que si esa discusión estuviera ocurriendo ahora. El que se preocupa por el futuro de sus hijos a las 3 de la madrugada mantiene a su sistema nervioso en modo de combate durante horas en las que el cuerpo debería estar en su ciclo más profundo de reparación. La consecuencia acumulada de esto es lo que la psiconeuroinmunología ha documentado con un rigor que ya no puede ignorarse. El estrés crónico, que no es otra cosa que el sistema nervioso en modo de amenaza de manera sostenida, suprime la función inmune, promueve la inflamación sistémica, altera la expresión génica, acelera el envejecimiento celular y crea un entorno biológico interno donde la enfermedad no solo puede prosperar, sino que encuentra exactamente las condiciones que necesita para establecerse. El Neijing, el canon de medicina interna del Emperador Amarillo, texto fundacional de la medicina tradicional china, ya lo describía sin los términos modernos pero con la misma comprensión esencial. Cuando el Shen, la conciencia luminosa que habita el corazón, está perturbado, todos los órganos entran en disfunción. El Shen perturbado, por el miedo daña los riñones, por la ira, el hígado, por la tristeza sostenida, los pulmones. No como creencia mística, sino como observación clínica acumulada durante milenios de práctica. Ahora habla la sangre. Y aquí la cosa se pone aún más interesante, porque la sangre no es simplemente el fluido que transporta oxígeno y nutrientes. Es, según el Instituto HeartMath de California, el portador de un campo de información que el corazón genera y que se extiende por todo el organismo. El corazón produce el campo electromagnético más potente del cuerpo, unas 5.000 veces más fuerte que el del cerebro, y ese campo varía de manera directa e inmediata según el estado emocional. Un estado de coherencia cardíaca que se produce cuando hay emociones como gratitud genuina, amor o paz sostenida, genera un patrón que se traduce en instrucciones de restauración para cada sistema del organismo. Un estado de incoherencia generado por miedo, frustración o ansiedad produce exactamente el patrón opuesto. Lo que esto significa es radical. No solo el cerebro procesa tus emociones, el corazón las transmite al cuerpo entero como campo. Tu biología entera recibe constantemente la emisión del estado emocional que predomina en ti y responde en consecuencia. La Biblia hebrea lo dijo en el Levítico con palabras que durante siglos fueron leídas como norma ritual. La vida de la carne está en la sangre. No era una instrucción sobre sacrificios, era la descripción de una ley biológica que los sacerdotes médicos del templo hebreo habían observado durante generaciones. Y ahora el pensamiento, no el pensamiento como proceso cognitivo abstracto, sino el pensamiento como señal química concreta. Candace Pert, la neurocientífica que descubrió los receptores de opioides en el cerebro, demostró algo que transformó la comprensión de la mente y el cuerpo para siempre. Los neuropéptidos, esas moléculas que el cerebro produce en respuesta a los estados emocionales, no permanecen en el cerebro, circulan por todo el cuerpo. Cada órgano tiene receptores para ellos.
El intestino, el corazón, los pulmones, el sistema inmune, todos hablan el mismo idioma molecular que el cerebro. Lo que piensas no solo afecta a tu mente, cambia literalmente la química de cada célula de tu cuerpo. ¿Ves ahora por qué la Trinidad no puede separarse? El pensamiento activa el sistema nervioso. El sistema nervioso modifica la composición de la sangre y el campo del corazón. La sangre y ese campo llevan las instrucciones a cada célula. Las células responden y la respuesta celular sostenida en el tiempo se convierte en tejido, en función orgánica, en salud o enfermedad. Todo el proceso ocurre continuamente, en cada momento, sin que puedas pausarlo ni ponerlo en modo de espera. El hombre moderno activa su respuesta de emergencia no ante leones reales, sino ante facturas, ante conversaciones difíciles que anticipa, ante noticias que consume por el teléfono antes de que sus ojos terminen de abrirse por la mañana. El resultado es un organismo que vive en estado de emergencia permanente sin que nunca llegue la emergencia que justificaría ese estado, el motor encendido 24 horas al día. Y lo que se agota bajo esas condiciones no es solo la energía, son los sistemas de reparación, de defensa, de regeneración, que solo pueden operar plenamente cuando el sistema nervioso señala que es seguro hacerlo. La práctica que este conocimiento demanda no es complicada, pero sí requiere algo que pocas personas han entrenado: la capacidad de interrumpir la respuesta de emergencia antes de que se vuelva el estado predeterminado. Los 5 minutos después de despertar, antes de encender el teléfono. La respiración lenta y consciente que activa el nervio vago. El momento de quietud antes de una conversación difícil. Son actos pequeños, con consecuencias biológicas que ningún medicamento puede replicar exactamente, porque actúan en el nivel de la causa, no en el del efecto. La trinidad de sangre, nervios y pensamiento no es una construcción poética. Es la arquitectura real del puente entre tu mente y tu materia. Y ahora que puedes verla, la pregunta que importa es: ¿qué cruzas por ese puente todos los días sin saber que lo haces? Capítulo 4. El veneno que llama recuerdo. Hay algo que llevas contigo que no pesa porque no tiene forma, pero que ha estado modificando tu biología con más eficiencia que cualquier toxina ambiental que hayas podido ingerir. Se llama resentimiento. Y la razón por la que nadie te habló de él en términos biológicos es que para medir su daño necesitas mirar en el nivel invisible donde el campo emocional se convierte en instrucción celular. Pero el daño está ahí, documentado, medible, reproducible en laboratorio. El resentimiento destruye el cuerpo no como metáfora, como proceso bioquímico concreto que ocurre hora tras hora en cada persona que lo carga sin saberlo. Antes de entrar en los mecanismos, necesitas comprender algo sobre la naturaleza del resentimiento que lo hace diferente de cualquier otra emoción negativa. El miedo aparece en oleadas, la tristeza sube y baja, la ira se descarga, pero el resentimiento tiene una característica que lo hace especialmente letal. Puede permanecer activo durante años sin disminuir, alimentándose de sus propios recuerdos, fortaleciéndose cada vez que la memoria revive la ofensa, construyendo una presencia tan estable y constante en el campo emocional que deja de percibirse como emoción y comienza a percibirse como parte de la identidad. El hombre resentido ya no siente el resentimiento, se ha convertido en él. Y su cuerpo lleva años recibiendo las instrucciones de esa transformación. Bessel van der Kolk, el psiquiatra holandés cuya obra transformó la comprensión del trauma en la medicina occidental, documentó algo que los practicantes de medicina somática llevaban décadas observando. Las emociones no resueltas no desaparecen cuando la situación que las generó termina, se almacenan en el tejido corporal, se instalan en la musculatura, en la fascia, en los patrones de respiración, en la postura. El cuerpo se convierte en el archivo viviente de todo lo que la mente no procesó. Y ese archivo permanece activo, emitiendo señales de alarma
contaminando la biología hasta que la emoción que lo generó es finalmente reconocida, atravesada y liberada. La psiconeuroinmunología ha añadido a esto una capa de especificidad que resulta perturbadora en su precisión. El resentimiento crónico produce inflamación sistémica sostenida. Eleva los niveles de citoquinas proinflamatorias, esa molécula de señalización del sistema inmune que en cantidades apropiadas protegen el organismo pero que en exceso crónico lo destruyen. Suprime la actividad de las células NK, las células asesinas naturales que constituyen la primera línea de defensa contra infecciones y contra células cancerosas. Altera la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ese marcador de resiliencia fisiológica que cuando disminuye se asocia con mayor riesgo cardiovascular y envejecimiento acelerado. El resentimiento no solo duele, mata lentamente, con una eficiencia que ningún enemigo externo podría igualar. Y aquí está la parte que nadie quiere escuchar porque contradice la narrativa con la que muchos han construido su sufrimiento. La persona que más paga el precio del resentimiento no es quien lo generó, sino quien lo carga. La ofensa ocurrió una vez, pero el resentimiento la reproduce 100 veces, 1000 veces en el teatro interior de la memoria. Y cada reproducción activa la misma cascada bioquímica que activó la primera vez. El ofensor durmió bien anoche. Tú reviviste el momento de la traición a las 3 de la madrugada por 47ª vez. Es exactamente como beber ácido esperando que otra persona se queme. La ley no funciona así. El ácido solo quema al que lo bebe. El Evangelio de Felipe, uno de los textos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi, describe la memoria sin integración como el veneno del espíritu. No usa la palabra resentimiento, pero habla de las imágenes que el alma retiene, de sus heridas y que actúan como sombras que oscurecen la luz interior. Estas sombras, enseñaba Felipe, no se disuelven con el tiempo. El tiempo no sana, la comprensión sana. La luz que se introduce en la sombra sana. Y esa luz tiene un nombre en todas las tradiciones que lo han comprendido: perdón. Pero aquí es donde debemos detenernos y desmantelar uno de los malentendidos más costosos de toda la historia de la psicología: la espiritualidad. El perdón no es un acto moral, no es la decisión de decir que lo que ocurrió estuvo bien, no es borrar el pasado, ni reconciliarse necesariamente con quien te dañó. El perdón, en su sentido más preciso y más radical, es un acto de higiene energética. Es la decisión de retirar la atención sostenida del evento que te dañó para dejar de fabricar en tiempo presente el veneno bioquímico que ese evento genera cada vez que lo revisitas. No lo haces por el otro, lo haces porque tu cuerpo no puede darse el lujo de continuar ejecutando esa instrucción. El Zohar cabalístico describe los kelipot, término que podría traducirse como cáscaras o cortezas, como estructuras energéticas que se forman alrededor del alma cuando ésta sostiene juicios, odios y rencores sin resolverlos. Estas estructuras no son entidades externas que atacan al ser desde afuera. Son formaciones que el propio campo emocional genera y que luego actúan como interferencia entre la conciencia y la fuente de vitalidad que debería nutrir al organismo. Cuando los kelipot se acumulan, la vida se drena. No por castigo, por la misma razón por la que la planta muere cuando su sistema de raíces está obstruido, ya no puede recibir lo que necesita para vivir. La medicina ayurvédica describe las emociones no liberadas como ama, toxinas que se acumulan en los canales del organismo y obstruyen el flujo del prana, la fuerza vital. El ama emocional es considerado incluso más peligroso que el ama físico, porque mientras que las toxinas físicas pueden ser eliminadas mediante ayunos y plantas medicinales, las toxinas emocionales solo se disuelven a través de procesos de conciencia que la medicina física no puede producir. ¿Y cómo se libera el resentimiento? No luchando contra él, eso lo fortalece. No negándolo, eso lo empuja más profundo, no con el tiempo. El tiempo sin comprensión solo lo entierra más. Se libera con un proceso que tiene 3 movimientos:
El primero es reconocer completamente la herida, sin minimizarla. Lo que ocurrió fue real, fue doloroso. El segundo es separar al ofensor de su acción, comprender que las personas dañan desde sus propias heridas no resueltas, no para excusar, sino para dejar de personalizarlo. El tercero, y el más poderoso, es retirar deliberadamente la inversión de energía que haces en ese recuerdo cada vez que lo revisitas. No porque el otro lo merezca, sino porque tú ya no puedes permitirte el costo biológico de continuar haciéndolo. Hay una práctica concreta que vale integrar aquí. Durante 7 días consecutivos, una vez al día, dirige tu atención hacia la persona o situación que cargues con resentimiento. Sin analizar, sin revivir los detalles, simplemente reconoce en silencio que esa persona también es un campo energético que actúa desde su propio nivel de comprensión y que tú eliges retirar la inversión de tu campo emocional de esa historia. No para olvidar, para liberarte. Al 7º día, observa qué ha cambiado en tu cuerpo, en la tensión muscular, en la claridad del sueño, en la profundidad de la respiración. El cuerpo registra la liberación antes de que la mente la comprenda del todo. La ofensa ocurrió una vez. El resentimiento la ha repetido 100 veces. Y cada repetición le ha costado a tu organismo lo que ningún médico puede devolverte, porque ningún médico puede intervenir en el nivel donde se generó la deuda. Pero tú sí puedes, porque ahora sabes dónde está la llave. Capítulo 5. El laboratorio de la imaginación. Haz esto ahora mismo. Imagina que tienes en la mano un limón recién cortado, el olor ácido, la pulpa expuesta, las gotas de jugo que se desprenden del corte. Llévalo lentamente hacia tu boca y muerde. Siente el estallido de acidez en tu lengua, cómo el jugo inunda cada rincón de tu boca. No hagas nada más, solo imagínalo con suficiente detalle y observa lo que ocurre en tu boca. Ahora mismo, tu cuerpo acaba de demostrar algo que tiene implicaciones que muy pocas personas han comprendido en toda su profundidad. No distingue entre la experiencia real y la imaginada con suficiente intensidad. Produjo saliva en respuesta a un limón que no existe. Activó respuestas fisiológicas reales en respuesta a una imagen mental. Y si puede hacer eso con un limón, imagina lo que hace con todo lo que has estado imaginando sobre tu salud durante años. La imaginación no es la facultad con la que los poetas inventan mundos y los niños crean juegos. Es el poder formador primario de la conciencia humana, el mecanismo mediante el cual la mente imprime instrucciones en el campo energético del organismo antes de que esas instrucciones se traduzcan en biología visible. Todo lo que tu cuerpo ha construido, toda condición que expresa, fue primero una imagen sostenida con suficiente emoción y suficiente repetición para que el subconsciente la aceptara como instrucción. Esta no es una afirmación esotérica, es la conclusión de décadas de investigación en neurociencia cognitiva y en medicina psicosomática. El neurocientífico Álvaro Pascual Leone realizó en los años 90 un experimento que todavía se cita en los cursos de neuroplasticidad de las mejores universidades del mundo. Dividió un grupo de pianistas principiantes en 2. El primero practicó físicamente un ejercicio de piano durante 5 días. El segundo lo practicó exclusivamente en la imaginación, visualizando con precisión cada movimiento de los dedos. Al final del experimento, los mapas cerebrales de ambos grupos mostraron cambios comparables en las áreas motoras del cerebro. La imaginación había producido la misma reorganización neurológica que la práctica física, pero la imaginación no actúa solo en el cerebro, actúa en el cuerpo entero. Cuando imaginas una amenaza, el sistema nervioso autónomo responde como si la amenaza fuera real. Cuando imaginas una enfermedad con suficiente detalle emocional, el sistema inmune recibe exactamente las mismas señales que recibiría si esa enfermedad estuviera presente. Y cuando imaginas el bienestar, la restauración,
el funcionamiento óptimo con suficiente viveza sensorial y suficiente coherencia emocional, el organismo responde a esa imagen de la misma manera. No perfectamente, no instantáneamente, no milagrosamente, pero responde porque no tiene otra opción. Está diseñado para obedecer al campo que lo dirige y el campo es moldeado por lo que imaginas de manera sostenida. El corpus hermeticum en el Poimandres describe la imaginación no como una facultad psicológica, sino como el poder demiúrgico del alma, la capacidad de dar forma al campo invisible que precede a la materia. Hermes recibe la revelación de que el hombre fue creado a imagen de la mente divina precisamente por esta razón, porque puede imaginar con la misma potencia formadora con que esa mente creó el universo. La imaginación sostenida con emoción y convicción es la herramienta más poderosa de creación que el ser humano posee y la más peligrosa cuando se usa sin conciencia, porque aquí está la parte que nadie quiere examinar. La mayoría de las personas usa la imaginación de manera destructiva sin saber que lo hace. Escuchan hablar de una enfermedad y comienzan inmediatamente a imaginar sus síntomas en su propio cuerpo. Sienten una molestia leve y la imaginación elabora diagnósticos catastrofistas con un detalle que ningún médico podría igualar. Observan el deterioro de personas cercanas y construyen mentalmente la misma trayectoria para sí mismos. Todo ese proceso ocurre en el mismo laboratorio, usando el mismo mecanismo, con la misma potencia formadora que podría usarse para construir exactamente lo contrario. El Sefer Abahir, uno de los textos cabalísticos más antiguos, describe las imágenes internas como tzurim, moldes que el alma crea en el mundo de la formación antes de que esas formas desciendan al mundo material. El maestro cabalístico no estaba hablando de fantasías, estaba describiendo el mismo proceso que la epigenética describe hoy. Existe un nivel de organización entre la conciencia y la biología, donde las imágenes actúan como plantillas que guían la expresión física. Cambiar la imagen en ese nivel es cambiar las instrucciones que el organismo recibe, no como magia, como arquitectura del campo. Neville Goddard, cuya obra La neurociencia moderna ha ido reivindicando concepto por concepto, insistía en una distinción crucial: la diferencia entre imaginar desde el deseo e imaginar desde el estado. El primero es el que casi todos practican, construyen una imagen de lo que quieren mientras permanecen emocionalmente en el estado de carecer de ello. La imagen dice salud, pero la emoción que la sostiene dice enfermedad que quiero dejar atrás. El subconsciente recibe las dos señales y privilegia la que tiene mayor. Coherencia emocional, que es casi siempre la que más tiempo lleva siendo el estado habitual. El segundo tipo de imaginación, imaginar desde el estado, requiere algo mucho más difícil pero incomparablemente más poderoso: entrar en el estado emocional que correspondería a la condición que deseas, como si ya fuera tu realidad. No imaginar que estás sano mientras te sientes enfermo, sino habitar la sensación de salud con suficiente presencia, intensidad para que el sistema nervioso comience a responder a ella como si fuera actual. Esto es lo que los atletas de élite hacen cuando visualizan su rendimiento antes de la competencia. No piensan en ganar, sienten que están ganando. La diferencia entre pensar y sentir no es semántica. Es la diferencia entre un mensaje que llega al umbral del campo y uno que lo penetra. Hay un punto de inflexión revelador en las investigaciones sobre visualización y salud. Los estudios que muestran efectos más consistentes no son los que piden a los participantes que imaginen la curación de su enfermedad, sino los que les piden que habiten la sensación de bienestar y vitalidad como estado presente. La distinción es sutil pero fundamental. Curar implica que hay algo defectuoso que necesita ser corregido, lo que mantiene la atención en el déficit. Bienestar como estado presente implica que hay algo que ya existe y que simplemente necesita ser reconocido y habitado. El subconsciente responde a la segunda instrucción de manera infinitamente más efectiva, porque no contiene la contradicción implícita de la primera.
La práctica de la imaginación constructiva no requiere talento visual especial, requiere que sientas estados. Cada mañana, antes de que el día comience y los problemas reclamen tu atención, toma 5 minutos para evocar deliberadamente la sensación de funcionamiento óptimo en tu cuerpo. No pienses en órganos ni en síntomas. Siente lo que se siente caminar con energía, respirar sin restricción, moverse sin dolor. Siente la temperatura de ese estado, la claridad de la atención que tienes en ese estado. Y permanece ahí el tiempo suficiente para que el sistema nervioso registre esa señal como información sobre el presente, no como fantasía sobre el futuro. Esto no reemplaza ningún tratamiento, no es una alternativa a la medicina. Es la intervención en el nivel de la causa que precede a todo lo demás. Tu cuerpo es el producto de lo que has imaginado sobre él. Esa es la verdad incómoda, pero también es la más liberadora que puedes escuchar, porque significa que el mismo laboratorio que produjo lo que tienes ahora puede producir algo completamente diferente. Solo necesita un programa diferente. Y ese programa, lo que introduces en el laboratorio de tu imaginación, lo decides tú en cada momento, con cada imagen que eliges sostener. Capítulo 6. Las 7 puertas del campo. Imagina una casa construida para dejar entrar la luz del sol. Tiene 7 ventanas, una en cada pared, orientadas a los distintos puntos de la luz. Si cierras una sola de esas ventanas y la tapias con algo opaco, habrás reducido significativamente la luminosidad interior. Si tapias 2, la oscuridad comienza a dominar. Si tapias las 7, la casa que fue diseñada para ser luminosa se convierte en una caverna. Y lo que no recibe luz no prospera, ni la planta, ni el alma, ni el organismo que esa alma habita. Tu campo emocional funciona exactamente así. Hay patrones que cuando se sostienen de manera crónica, actúan como obstrucciones en las puertas por donde fluye la vitalidad hacia tu biología. No como castigo, como consecuencia de las mismas leyes que hacen que la planta sin luz se marchite. La primera puerta es el miedo. Y aquí es necesario ser absolutamente preciso, porque el miedo tiene muchas formas y no todas son igualmente peligrosas. El miedo agudo, el que aparece ante una amenaza real e inmediata, es un mecanismo de supervivencia perfectamente diseñado. El problema no es ese miedo, el problema es el miedo crónico. Ese estado de alerta de fondo que no tiene un objeto específico, pero que colorea toda la experiencia como una sombra permanente. El miedo al futuro, el miedo a perder lo que se tiene, el miedo a no ser suficiente. Este miedo sin objeto específico es el que el sistema nervioso interpreta como emergencia continua, manteniendo el organismo en estado de contracción permanente. El antídoto no es la valentía. Como esfuerzo, es el reconocimiento de que el miedo crónico responde casi siempre a amenazas que no existen en el presente, sino que la mente proyecta hacia un futuro imaginado. Y el organismo no puede sanar en el futuro imaginado, solo puede sanar ahora. La segunda puerta ya la hemos explorado en profundidad, el resentimiento. Pero vale añadir aquí una dimensión que pocas personas contemplan. El resentimiento no es solo hacia otras personas. Muchos cargan resentimiento hacia circunstancias, hacia la vida misma, hacia el destino que los colocó en una situación que no eligieron. El resentimiento hacia la propia enfermedad, esa rabia de fondo que dice, esto no debería estarme pasando a mí, actúa como una de las interferencias más efectivas para la restauración, porque dirige el campo emocional exactamente hacia aquello que se desea eliminar, reforzando su presencia energética en lugar de debilitarla. La tercera puerta es la culpa, y la culpa merece una distinción crítica. La culpa sana, la que aparece cuando has actuado en contra de tus propios valores y te impulsa a corregir, a reparar, es un mecanismo moral, funcionando correctamente. La culpa patológica, la que permanece activa mucho después de que cualquier posible corrección fue hecha, es otra historia.
Es un patrón de autopunición que opera en el nivel del campo emocional como una instrucción continua de merezco sufrir. Y el subconsciente, fiel constructor que es, ejecuta esa instrucción. La cuarta puerta es la autocompasión patológica, diferente de la compasión hacia uno mismo que es saludable y necesaria. La autocompasión patológica es ese estado donde el sufrimiento propio se convierte en el centro de toda la experiencia, donde la identidad se construye alrededor de la condición de víctima. Wilhelm Reich describió este patrón como uno de los más resistentes al cambio, porque está completamente integrado en la identidad del individuo. Para este individuo, sanar no es solo cambiar un síntoma, amenaza su comprensión. ¿De quién es? La quinta puerta son los celos. Los celos son la expresión más directa de la creencia en la escasez, la convicción de que el bien que otro tiene disminuye el bien disponible para mí. Esta creencia, operando en el nivel del campo emocional, produce una contracción específica que afecta la capacidad del organismo de recibir. El cuerpo que vive en el campo de los celos es un cuerpo en estado de defensa constante, comparándose permanentemente, midiendo lo que le falta en función de lo que otros tienen. La sexta puerta es la condena hacia otros. Esto merece atención especial porque suele presentarse disfrazada de discernimiento, de simplemente ver las cosas como son. La condena habitual, el juicio constante de las acciones ajenas, mantiene la mente en un estado de hostilidad de fondo que el organismo traduce en tensión crónica. Hay estudios que demuestran que los individuos con altos niveles de cinismo hostil tienen mayor riesgo de enfermedad coronaria y mortalidad prematura. No es que la condena sea moralmente incorrecta, aunque también lo sea, es que biológicamente es costosa. La séptima puerta es la preocupación. Y aquí hay algo que necesita decirse con mucha claridad, porque existe una narrativa cultural que confunde preocupación con responsabilidad. Muchas personas creen que preocuparse es una forma de amar, de tomar en serio las cosas importantes. Pero la preocupación no es pensamiento productivo sobre el futuro, es contemplación repetitiva de lo que puede salir mal, con suficiente carga emocional para que el sistema nervioso lo procese como si estuviera ocurriendo ahora. Jesús no advirtió contra la previsión inteligente, advirtió contra el afán, la preocupación obsesiva que consume el presente imaginando desastres futuros. Porque ese consumo no solo agota la energía mental, agota la energía vital del organismo. Ahora bien, hay algo que integra estos 7 patrones en un sistema comprensible. Todos son formas de atención, dirigida hacia la amenaza, real o imaginada, pasada o futura. Todos mantienen el sistema nervioso en modo de alarma. Todos interfieren con los procesos de restauración que solo pueden ocurrir en el modo opuesto. Y todos comparten la misma limitación fundamental. Operan como si el presente momento fuera peligroso, cuando casi siempre el presente momento es completamente manejable. Lo que no es manejable es la acumulación mental de todos, los momentos pasados dolorosos y todos los momentos futuros temidos que la mente carga simultáneamente. La medicina tradicional china resume esto con una elegancia que la verbosidad de la ciencia moderna a veces pierde. El corazón alberga al Shen. Cuando el Shen está perturbado, toda la jerarquía del organismo entra en disfunción. Y el Shen lo perturban exactamente estos 7 patrones, cada uno con su correspondencia. Orgánica específica. El miedo debilita los riñones, la ira y el resentimiento obstruyen el hígado, la tristeza y la culpa comprimen los pulmones. La preocupación sobrecarga el vaso y el estómago. Los celos y la condena sobreestimulan el corazón. No como dogma que debas aceptar ciegamente, sino como mapa clínico construido a lo largo de miles de años de observación que coincide con notable precisión con lo que la psiconeuroinmunología moderna ha documentado. La pregunta que te propongo que hagas ahora, con honestidad y sin juicio, es esta. De estas 7 puertas, ¿cuáles están cerradas en ti? No cuáles deberían estar cerradas según tu análisis moral,
sino cuáles están realmente cerradas según tu experiencia emocional. Honesta. Porque la apertura comienza con el reconocimiento, y el reconocimiento sin juicio es la forma más poderosa de comenzar a liberar aquello que lleva demasiado tiempo obstruyendo el flujo de vida hacia tu biología. Capítulo 7. La ley de sustitución y la economía del campo. Existe una ley de la mente que, una vez comprendida, cambia completamente la manera en que abordarás cualquier trabajo de transformación interior. Es una ley tan simple en su formulación que cuesta creer que tan pocas personas la apliquen correctamente. Y sin embargo, la mayor parte de los esfuerzos de cambio personal fracasan exactamente porque ignoran esta ley o la aplican al revés. La ley es esta: la mente no puede vaciarse, solo puede ser redirigida. No puedes expulsar un patrón de pensamiento, solo puedes reemplazarlo con otro que ocupe el mismo espacio con mayor fuerza. Para comprender por qué esto es así, considera lo que ocurre cuando intentas no pensar en algo. Haz el experimento ahora mismo. No pienses en un elefante rosa, no lo imagines. Lo que acaba de ocurrir en tu mente es exactamente lo que ocurre cuando intentas combatir directamente un patrón de pensamiento negativo. La instrucción de no pensar en ello requiere primero activar la representación mental de eso en lo que no debes pensar. La lucha contra el pensamiento lo fortalece, la resistencia lo consolida. El Evangelio de Marcos relata que cuando un espíritu inmundo abandona a un hombre y regresa a encontrar la casa vacía, barrida y adornada, trae consigo otros 7 espíritus peores. No es una historia sobre demonios. Es la descripción más precisa que existe de lo que ocurre cuando eliminas un patrón sin reemplazarlo. El espacio que dejas crea un vacío y el vacío en la mente atrae lo que tiene más inercia. La casa debe ser ocupada. La pregunta es, ¿quién la ocupa? El Kybalión enseña el principio de polaridad con una profundidad que pocas formulaciones posteriores han igualado. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. El frío y el calor son el mismo fenómeno en distintos puntos del continuo. El miedo y la valentía son el mismo fenómeno. Esto tiene una implicación práctica liberadora. No necesitas destruir el polo negativo para llegar al positivo, solo necesitas moverte en la misma escala en dirección opuesta. Y ese movimiento no se produce por expulsión, se produce por atracción, hacia el polo al que quieres llegar. La ley de sustitución funciona exactamente así. Introduces el estado, el pensamiento, la emoción que quieres que predomine con suficiente intensidad y consistencia para que comience a desplazar al patrón anterior por simple ocupación del campo. No lo combates, lo reemplazas, como se reemplaza el agua turbia en un vaso, no sacándola a cucharadas, sino dejando correr agua limpia hasta que la turbia se desplace por sí sola. Ahora bien, aquí está la dimensión de esta ley que la hace específicamente poderosa para la reconstitución biológica. Cada sistema del organismo tiene una correspondencia con un patrón emocional específico, y si cada sistema tiene su patrón de interferencia, también tiene su patrón de restauración. El corazón y el sistema circulatorio responden al estado de apertura del pecho, esa condición donde el campo emocional se expande en lugar de contraerse. El miedo al futuro lo contrae, la confianza en el proceso de la vida lo expande. Los pulmones, en la medicina china y en la psicosomática moderna, responden al patrón de tristeza sostenida y al deseo de vivir reprimido. El reemplazo aquí no es forzar entusiasmo artificial, es encontrar, por pequeño que sea, un punto de contacto genuino con algo que todavía te importe y usarlo como ancla para un estado diferente. El estómago y el sistema digestivo responden al patrón de resistencia mental hacia las experiencias de la vida. El hombre que dice no puedo digerir esto ante una situación difícil está describiendo de manera más literal de lo que cree lo que ocurre en su sistema digestivo. El reemplazo es la aceptación inteligente. No esto está bien, sino esto es lo que es y yo tengo la
capacidad de procesarlo. La columna vertebral responde al patrón de carga percibida sin apoyo. El reemplazo es el reconocimiento, sentido y no solo, pensado de que no estás solo en el universo. La piel responde a los patrones relacionados con el miedo al rechazo y la vergüenza. Su reemplazo es el cultivo deliberado de la dignidad intrínseca. Las articulaciones responden a la rigidez mental. Su reemplazo es la práctica de la flexibilidad. El sistema nervioso responde a la agitación y dispersión mental. Su reemplazo es la práctica de la presencia. 3 respiraciones lentas que anclen la atención en el cuerpo y en el momento. Pero hay un patrón de interferencia tan omnipresente que merece una atención especial. El miedo económico. Existe una conexión que la medicina convencional casi nunca explora. La conexión entre el estado económico percibido y la biología del organismo. No el estado económico real, sino el percibido, cómo te sientes respecto a tu situación financiera. La Universidad de Nottingham demostró que la pobreza percibida consume ancho de banda cognitivo de manera tan significativa que reduce el cociente intelectual efectivo en el equivalente a 13 puntos. El miedo económico sostenido literalmente reduce la capacidad del cerebro de pensar con claridad y activa exactamente el mismo sistema de emergencia que el miedo físico. Una amenaza física real dura minutos. La amenaza económica puede durar décadas. Un sistema nervioso bajo ese nivel de activación sostenida durante ese periodo de tiempo produce consecuencias biológicas que ningún medicamento puede compensar completamente, mientras la causa permanezca activa. La Cábala describe el mundo de Malkut, el reino material, como el reflejo de los niveles más sutiles de la conciencia. El desorden en el nivel del campo se manifiesta como desorden en el nivel material, incluyendo el económico. Pero también tiene la implicación opuesta. Una mente clara que no está consumida por el miedo toma mejores decisiones. Hay 3 correspondencias específicas entre el miedo económico y la biología corporal que son extraordinariamente consistentes. La primera es la zona lumbar, que soporta el peso del cuerpo y que en el lenguaje corporal corresponde a la sensación de tener tierra firme bajo los pies. La segunda es el sistema digestivo, las deudas que se sienten como indigeribles. La tercera, quizás la más profunda, es el corazón. Para muchas personas, el dinero no es simplemente un medio de intercambio, es la medida de lo que valen como seres humanos. Cuando esa medida falla, lo que colapsa no es solo una cuenta bancaria, es el sistema de significado alrededor del cual se ha construido la identidad. La práctica que emerge de todo esto tiene 2 niveles. Examinar con honestidad la narrativa que has construido sobre el dinero y la abundancia, y practicar la separación deliberada del valor propio de la situación económica actual. No porque la situación no importe, sino porque el miedo económico como estado permanente de la conciencia cuesta más biológicamente de lo que cualquier problema financiero justificaría. Tu cuerpo no distingue entre el miedo a una amenaza económica, solo distingue amenaza de seguridad. Y mientras el campo emocional emita amenaza de manera sostenida, el organismo construirá las condiciones biológicas que corresponden a ese estado. No combatas lo que no quieres, introduce lo que sí. Que sea tan real, tan sentido, tan habitado, que no deje espacio para lo que lo precede. El agua limpia no necesita declarar guerra al agua turbia, solo necesita seguir fluyendo. Capítulo 8. El cuerpo que envejece y el síntoma que habla. En 2009, Elizabeth Blackburn y Carol Grader recibieron el Premio Nobel de Medicina por un descubrimiento que debería haber cambiado para siempre la conversación sobre el envejecimiento. Descubrieron los telómeros, esas secuencias de ADN, que protegen los extremos de los cromosomas, y la telomerasa, la enzima que los mantiene y regenera. Pero lo que realmente sacudió el mundo científico fue lo que Blackburn y su colaboradora Elisa Epel demostraron después. Los telómeros se acortan con el estrés crónico y cuando se
acortan demasiado, la célula ya no puede dividirse correctamente, envejece prematuramente, muere antes. El estrés psicológico sostenido, en términos biológicos medibles, literalmente acorta la vida. Esto no es metáfora, es ciencia de laboratorio con metodología impecable. Las personas que viven bajo miedo, sostenido y resentimiento no resuelto muestran telómeros significativamente más cortos que personas de la misma edad cronológica que no llevan esa carga emocional. Su edad biológica es mayor que su edad en años. No por sus genes, por el campo emocional en que sus genes han estado operando. Y luego está la otra cara, la telomerasa, la enzima que repara y regenera los telómeros, aumenta su actividad en respuesta a estados de meditación, de coherencia emocional, de propósito de vida sentido como real. El organismo tiene literalmente mecanismos biológicos diseñados para responder al bienestar emocional con regeneración y responder al malestar emocional con deterioro. No como recompensa ni como castigo, como ley. El Chandogya Upanishad describe el Atman, la conciencia esencial del ser, como aquello que no nace ni muere, que no puede ser quemado por el fuego ni mojado por el agua. No está hablando del cuerpo, está hablando de algo que habita el cuerpo, pero que no se confunde con él. Y esta distinción tiene una consecuencia práctica que va más allá de la metafísica. La persona que comprende genuinamente que su identidad esencial no depende del estado del cuerpo experimenta una liberación del miedo al deterioro que tiene efectos biológicos medibles en términos de reducción de cortisol y reducción del ritmo de envejecimiento celular. Hay algo que muy pocas personas han examinado con honestidad sobre el miedo al envejecimiento. Es, en su nivel más profundo, el miedo a volverse prescindible, cuando el envejecimiento se percibe como amenaza a la identidad. El campo emocional que genera esa percepción produce exactamente las condiciones hormonales y neurológicas que aceleran el proceso que se teme. El miedo al envejecimiento envejece. Esta es una de las ironías más dolorosas y más documentadas de la biología humana. El reloj epigenético de Steve Horvath ha revelado que la edad biológica puede ser mayor o menor que la edad en años, dependiendo, entre otros factores, del estado psicológico habitual. Las personas con mayor sentido de propósito y mayor capacidad de regulación emocional muestran consistentemente edades biológicas menores que su edad cronológica. La conciencia no envejece. Lo que envejece es el cuerpo que ella habita, y la velocidad a la que ese cuerpo envejece depende, en una medida mucho mayor de lo que la medicina convencional ha estado dispuesta a reconocer, de la calidad del campo que esa conciencia genera. Ahora bien, ¿cómo se comunica el cuerpo cuando algo en ese campo está desequilibrado? Hay una pregunta que casi nadie hace cuando aparece un síntoma. No ¿qué es esto? Ni cómo lo elimino, sino ¿qué intenta decirme esto? El cuerpo es un sistema de comunicación extraordinariamente sofisticado. Cuando ese sistema se ve obligado a comunicar a través de síntomas físicos, es porque sus mensajes anteriores más sutiles fueron ignorados durante suficiente tiempo que necesitó subir el volumen. El síntoma no es el problema, es la señal de alarma que indica dónde está el problema. Considera cómo funciona la alarma de incendios. Cuando suena, nadie en su sano juicio dirige toda su energía hacia silenciar la alarma mientras ignora el fuego. La alarma es molesta, sí, interrumpe la vida normal, sí, pero existe precisamente para eso, para interrumpir lo que estaba ocurriendo y dirigir la atención hacia lo que necesita atención urgente. En el caso del cuerpo humano, ese fuego casi siempre tiene su origen en el campo emocional que el organismo ha estado soportando durante demasiado tiempo. Candace Pert describió el cuerpo como el subconsciente hecho visible. Los neuropéptidos, esas moléculas que el organismo produce en respuesta a los estados emocionales, se almacenan en los tejidos cuando no son completamente procesadas. Las emociones que no fueron experimentadas, expresadas o integradas
no desaparecen, se quedan en el cuerpo en una forma molecular concreta, alterando el funcionamiento local de los tejidos donde se acumulan. El síntoma que aparece en esa región es, literalmente, la emoción atrapada reclamando ser vista. El Evangelio de Tomás contiene en su Logión 70 una afirmación que parece paradójica hasta que se comprende en el nivel donde opera. Si produces lo que está dentro de ti, lo que produces te salvará. Si no produces lo que está dentro de ti, lo que no produces te destruirá. No está hablando de producción artística, está hablando de sacar a la luz lo que vive en el campo interior, de hacer consciente lo que permanece inconsciente. Lo que permanece sin expresar continúa operando en el nivel del campo como instrucción activa. Hay un mapa de correspondencias entre emociones y órganos que aparece en tradiciones aparentemente no relacionadas entre sí, lo cual sugiere que no es una construcción cultural arbitraria, sino la observación convergente de un patrón real: los pulmones y la tristeza sostenida, el hígado y la ira reprimida, los riñones y el miedo crónico, el corazón y la alegría reprimida. Estos no son dogmas, son pistas, son el punto de partida de una conversación con el propio cuerpo que muy pocas personas han tenido. La práctica que todo esto hace posible es simple en su descripción, aunque requiere una forma de valentía que pocos ejercen. La próxima vez que aparezca un síntoma, antes de que la mente corra hacia el diagnóstico y el tratamiento, haz una pausa. Lleva la atención hacia la región del cuerpo donde el síntoma se manifiesta, no con miedo, sino con la actitud del arqueólogo que está a punto de descubrir algo importante. Y en ese estado de atención tranquila, formula la pregunta: ¿qué emoción vive aquí que no ha sido reconocida? ¿Qué está intentando llegar a mi conciencia a través de este canal? No esperes una respuesta inmediata ni elaborada. El cuerpo raramente responde en oraciones completas, responde en sensaciones, en imágenes, en recuerdos que emergen espontáneamente. Esto no elimina la necesidad de tratamiento médico, no suplanta la cirugía cuando la cirugía es necesaria. Lo que añade es la dimensión que el tratamiento solo no puede proporcionar: la comprensión de la causa que, si no se atiende, producirá tarde o temprano las condiciones para que el mismo síntoma emerja de nuevo. Tu cuerpo no es tu enemigo, nunca lo fue. Ha sido tu aliado más constante, trabajando sin descanso para mantenerte funcionando bajo condiciones que frecuentemente no eran las que necesitaba. Cuando finalmente habla en un idioma que no puede ser ignorado, está haciendo lo que siempre ha hecho: trabajar a tu favor. Solo que ahora el trabajo a tu favor requiere que te detengas, que escuches y que tengas el valor de llevar la atención hacia lo que el síntoma señala en lugar de dirigir toda la energía hacia silenciarlo. Escúchalo antes de silenciarlo, escúchalo, porque lo que tiene que decirte es exactamente lo que necesitas saber para que la alarma finalmente deje de sonar. Has llegado hasta aquí cargando un conocimiento que, si lo has absorbido realmente, y no solo intelectualmente, ha cambiado algo en la manera en que te percibes. No eres el mismo que comenzó en la primera página. O al menos no deberías serlo, porque lo que hemos recorrido juntos no es una colección de ideas interesantes que se añaden a lo que ya sabías. Es un cambio de perspectiva sobre qué eres, sobre qué es tu cuerpo, sobre la relación entre lo que sientes en silencio y lo que tu biología construye sin que lo veas. Y un cambio de perspectiva genuino no se puede deshacer. Una vez que ves algo con claridad, no puedes volver a no verlo. Pero el conocimiento sin práctica es como el plano del arquitecto guardado en un cajón. Puede ser perfecto en su diseño, puede ser exactamente lo que necesitas construir, pero mientras permanezca en el papel sin que nadie tome las herramientas y comience a trabajar, no hay casa, no hay transformación, no hay biología diferente. Lo que este cierre propone no es una técnica más, es algo más fundamental y más exigente. Una filosofía de habitación, una forma de relacionarse con el propio cuerpo que cambia no lo que
haces con él, sino lo que eres en él. El Corpus Hermeticum, en su descripción del hombre como microcosmos, establece que habitar el cuerpo conscientemente es participar en la creación de manera activa. El hombre que vive en su cuerpo como un huésped en un hotel, usando las instalaciones, sin ninguna relación de responsabilidad ni reconocimiento hacia el espacio que lo aloja, está perdiendo el acceso a lo que ese espacio puede revelar. El hombre que habita su cuerpo como un templo, con la atención reverente de alguien que comprende que está en presencia de algo sagrado, descubre que ese mismo espacio que antes era opaco y mudo comienza a ser transparente y comunicativo. La tradición esicasta, esa corriente de espiritualidad cristiana oriental, describe con precisión lo que significa habitar el cuerpo con conciencia a través de lo que llamaban el descenso del nous al corazón. El nous, la mente espiritual, tiende a vivir en la cabeza en el nivel del pensamiento abstracto, de las preocupaciones sobre el pasado y el futuro. El descenso al corazón no es una metáfora, es una práctica concreta de llevar la conciencia hacia la presencia encarnada, hacia el sentir del momento actual en el cuerpo. Y los esicastas descubrieron que cuando eso ocurría de manera genuina y sostenida, el organismo respondía con una calma y una vitalidad que ninguna práctica intelectual podía producir. Las investigaciones del Instituto HeartMath han cuantificado esto con una precisión que los esicastas no tenían acceso a expresar, pero que habrían reconocido inmediatamente. Cuando la coherencia cardíaca se establece en respuesta a estados de gratitud genuina, el sistema nervioso autónomo se reorganiza, la función inmune se optimiza y el cerebro entra en un estado de coherencia funcional. No porque haya ocurrido algo milagroso, sino porque el organismo fue diseñado para funcionar bajo esas condiciones y raramente las recibe. Habitar el templo tiene, en la práctica cotidiana, 3 dimensiones que se sostienen mutuamente. La primera es la atención, no la atención obsesiva que monitorea síntomas con miedo, sino la atención que escucha con curiosidad. La práctica de hacer una pausa varias veces al día sin ninguna agenda diagnóstica, solo para preguntar, ¿qué estoy sintiendo ahora mismo en el cuerpo? No para analizar la respuesta, sino para mantener abierto el canal de comunicación. La segunda dimensión es la gratitud, no como práctica emocional forzada, sino como reconocimiento genuino de lo que ocurre en el organismo sin que lo hayas pedido. En este momento, tu corazón está latiendo sin que hayas tenido que recordarle que debía hacerlo. Tus pulmones están extrayendo oxígeno del aire y entregándoselo a tu sangre sin que hayas tenido que supervisar el proceso. La gratitud genuina hacia esa inteligencia que opera dentro de ti no es sentimentalismo, es el reconocimiento correcto de lo que está ocurriendo. Y ese reconocimiento tiene efectos biológicos medibles. La tercera dimensión es el cuidado inteligente, el punto medio entre la idolatría obsesiva del cuerpo y el descuido que ignora sistemáticamente sus señales. El sueño suficiente, porque el sueño es el periodo de mayor actividad de reparación celular que existe. La alimentación que nutre, porque el organismo necesita la materia prima correcta. El movimiento, porque el cuerpo fue diseñado para moverse. Pero todo esto no como reglas seguidas con culpa y ansiedad, sino como actos de respeto hacia el vehículo que te permite estar aquí. El Tao Te Ching describe el Wu Wei, el principio de no forzar, como el arte de actuar en armonía con la naturaleza de las cosas en lugar de contra ella. Aplicado al cuerpo, esto significa dejar de tratarlo como un obstáculo que debe ser conquistado, comenzar a relacionarse con él como con un sistema que tiene su propia sabiduría, sus propios ritmos, sus propios mecanismos de restauración, que funcionan mejor cuando se les permite operar sin la interferencia constante del miedo, el control y la impaciencia. La soberanía corporal no consiste en dominar el cuerpo, consiste en colaborar con él desde la comprensión. Hay algo que merece ser dicho con toda claridad en este cierre. Este libro no te ha prometido curación. Ningún libro honesto puede prometerte eso.
porque la curación de cualquier condición específica depende de demasiadas variables que ningún texto puede controlar. Lo que este libro te ha ofrecido es algo diferente y en última instancia más valioso: la comprensión del nivel donde comienza todo proceso de cambio biológico real, el nivel del campo emocional, de los patrones sostenidos, de la calidad de las instrucciones que tu conciencia entrega a tu biología de manera continua. Ese nivel está dentro de tu alcance de una manera en que muchas otras variables no lo están. No puedes controlar tu genética, no puedes deshacer el pasado, pero puedes cambiar el campo desde el que tu organismo recibe instrucciones para reconstruirse. A partir de este momento, puedes comenzar a entregar planos diferentes al constructor interior. Puedes abrir las puertas que el miedo, el resentimiento, la culpa y la preocupación han mantenido cerradas. Puedes aprender a escuchar lo que el síntoma intenta decirte en lugar de declararle la guerra. Puedes comenzar a habitar tu cuerpo con la atención, la gratitud y el cuidado inteligente que merece. Y puedes hacerlo ahora, en este momento, porque el campo no opera en el pasado ni en el futuro, opera ahora. El Chandogya Upanishad concluye su descripción del Atman con una afirmación que no ha perdido nada de su poder después de 3000 años. El que conoce el Brahman en la caverna del corazón, ese conoce todo. No es una afirmación sobre omnisciencia, es una afirmación sobre lo que ocurre cuando la conciencia regresa a su centro, cuando deja de vivir exclusivamente en el nivel del pensamiento abstracto y desciende a la presencia encarnada, al cuerpo habitado con plena atención. Tú eres el arquitecto, has sido siempre el arquitecto. El subconsciente ha construido fielmente lo que le has entregado como plano y continuará haciéndolo con la misma fidelidad absoluta. La diferencia a partir de ahora es que sabes lo que está ocurriendo. Sabes dónde se generan los planos, sabes qué tipo de instrucciones has estado entregando y sabes cómo comenzar a cambiarlas. El conocimiento no garantiza el cambio, pero el cambio sin conocimiento es imposible. Y ahora tienes el conocimiento. Lo que harás con él a partir de este momento es completamente tuyo. Si esto no quedó del todo claro, acabo de subir un video en la sección de miembros donde lo explico de una forma mucho más fácil de entender, con ejemplos cotidianos. Está en Tomémonos un Café.